descubrir por qué este testigo tiene un cambio en relación a lo que él pensaba en la isla Friendship, que para él tenía también una conducta mágica, y él en un momento dado hace un clic y se da cuenta de que el asunto no es así. Gracias a este testigo, a Daniel, ya lo voy a presentar, vamos a ver la entrevista. Gracias a Daniel, tú, yo, todos los que vean este video, vamos a descubrir cómo se ha engañado, cómo se ha mentido, pero esto va a ser clave. Yo les digo, esto va a ser, creo, la clave definitiva para que entendamos lo que estoy diciendo. ¿Cómo ha mentido un Salfate? ¿Cómo ha mentido un Rodrigo Fonsalía? Y lo tengo que decir directamente. ¿Cómo ha mentido un Urquiza? ¿Cómo ha mentido también un Octavio Ortiz? Y para qué decir Ernesto Lafuente. Extrañamente, emergen solamente dos testigos que son del caso, que son Ernesto Lafuente y Octavio Ortiz, y el resto se les dejó sin que aparecieran. Se dice que fueron ellos los que no quisieron participar del Canal 7 en el programa de OVNI de Televisión Nacional. Daniel explica que a él nunca se acercaron a proponerle ninguna entrevista. ¿Y saben qué? Qué bueno que haya sido así. Ya lo vamos a descubrir. Vamos a la primera parte de esta entrevista que nos va a dejar cosas muy, muy claras en relación, por ejemplo, a la explosión del Challenger. Bueno, mi nombre es Daniel Morales, ingeniero de profesión. Inicié en todo este tema de Friendship en el año 1985, ya desde el principio, desde ese 17 de agosto del año 1985. ¿Ya? Sí, ahí creo que se ve en colores. Sí. ¿Ya? Esa, tanto más rojo, mejor es la comunicación, es decir, en toda la zona roja, ¿Ya? La comunicación es al 100%. Ok. 100%, ¿ya? Tanto más te vas al azul, 0%. ¿Ya? Si se fijan, déjenme agrandar un poco esto. Se me vuelve la... Tranquilo, vamos, relájese nomás. Ahí se ve el hemisferio sur. Ah, perfecto. Punto rojo abajo, eso es Santiago. Ok. ¿Ya? Si lo ves acá al sur, no tengo nada pintado, nada. ¿Ya? En azul, eso significa que no tengo posibilidad de comunicación. A esa hora, toda la comunicación que podía haber en 10 metros a larga distancia, era hacia los puntos rojos. Es decir, si tú te fijas, era mucho hacia el norte del Perú. ¿Hacia el norte? Hacia el norte, parte del Perú, Brasil, absolutamente. La posibilidad entonces que la transmisión ocurriera desde el sur para ti es casi nula. No es que sea casi nula, es nula. En base a esa observación y a todas las grabaciones que hay, para mí, yo creo que esto es algo local, es decir, es todo en Santiago. Técnico son comunicaciones locales, todas en general, porque no falta en algún momento que el oído con el tiempo te va dando cuando está medida la ionósfera, la atmósfera entre medio, que no está acá, esas pérdidas, el QSL que nosotros llamamos, las pérdidas de señal, que aquí no están, son muy fuertes y son muy constantes. Ya, tú te la jugáis, digamos, en mi experiencia, obviamente, con lo que tenemos, con lo que son audios, yo me la juego que son totalmente locales, es decir, dentro del rango Santiago, que no tienes ningún problema de comunicarte cualquier lugar. Carleto. Eric, gracias por... Como hemos podido ver, tenemos a un ingeniero experto en el área de las comunicaciones, se dedica a eso. Por otra parte, tenemos ahora un radioaficionado, Subtel, con su identificación como corresponde también. Ambos dos radioaficionados, uno sin conocerse, sin tener uno idea del otro, sin tener idea de que yo iba a entrevistar a uno y a otro. De hecho, ni siquiera yo sabía hasta ese momento que iba a entrevistar a Daniel, que nos dicen exactamente lo mismo. En agosto de 1985, cuando aparecen estos objetos,
estas transmisiones para estos dos expertos parecen proceder desde la región metropolitana por diferentes factores técnicos, que uno, que no es radioaficionado, no está dedicado a esto, no se da cuenta. Obviamente, ellos sí. Uno utiliza un programa donde el programa le está diciendo: oye, esto no podía venir en esa fecha, en ese día, en ese horario. Eso es algo empírico, como el mismo ingeniero en comunicaciones, Daniel, lo menciona. Y por otro lado tenemos a un experto radioaficionado, ¿cierto? Subtel, que en base a su experiencia nos está diciendo exactamente lo mismo. ¿No te llama la atención a ti eso, que ningún investigador se haya acercado a ti? No, o sea, es que claro, sí, en algunos momentos me llamaba la atención, pero ya te digo, o sea, con el tiempo, te recuerdas que yo te había contado de que por opción y por omisión, fui como marginado. Yo me marginé ya en el año 89, 90, yo me bajé, yo personalmente me bajé del tema, me hice más a un lado, ya. Y la omisión de medios, la omisión, digamos, de personas que estaban en este tema involucrados, ¿ya? No, nada. Llegó el Rodrigo Fuenzalida cuando en esos años andaba pelando la papa con Rama. Rama, ¿ya? Con Rama, ¿ya? Andaba en toda esa cosa mística, qué sé yo, de ir al Cajón del Maipo, de ir a los cerros, invocar a no sé quién diablo, qué sé yo, y casi instalándose sombrero tipo pirámide en la cabeza, bueno. ¿Ah, sí? Claro. Chuta. Ya. No, pero que eso era así porque en realidad cada uno, no sé, pues rayaban en su tema, ¿no? Testigos tan relevantes, por ejemplo, como el que estamos viendo aquí hoy día, no fueron entrevistados ni por la producción de Televisión Nacional, ni alguna vez por otro medio. ¿Por qué se omitió el importante testimonio de Daniel? ¿Qué se intentó hacer? ¿Por qué? Yo le pregunté a Daniel de forma bien directa, en privado, si a él lo hubiesen contactado alguna vez, por ejemplo, a Televisión Nacional para el programa OVNI, él habría dado su testimonio y me dice: Eric, yo no habría tenido problema. Claro está, que el testimonio de él habría sido totalmente diferente a lo que es hoy en día, porque ya estamos hablando de una persona más madura, obvio, un profesional del área de ingeniería de las comunicaciones, y por lo tanto su perspectiva es totalmente diferente a la que podría haber tenido en el tiempo y Televisión Nacional lo pudo haber entrevistado. Afortunadamente, para mi entender, no lo contactaron. Por eso tenemos hoy en día un Daniel entregándonos una información tan importante como la que nos está entregando y como la que van a ver ustedes más adelante. Nada, se escuchaba como algún grado, digamos, de preocupación en esa conversación con esta tercera persona, voy a llamar, que en realidad yo no le entendía nada a esa tercera persona, puesto de que estaba muy bajo nivel, muy bajo, la gestión no es buena. Hay que entender que en esa época y en verano llegaban muchas señales, había mucha gente hablando al mismo tiempo sobre el canal, sobre el quedaba un poco enmascarado por el ruido de tanta comunicación que había sobre la misma frecuencia. ¿Te das cuenta? Bueno, la situación es de que en paralelo con eso rápidamente aparece un extra en TVN, tiene que haber sido, ya, que daba cuenta de lo que había pasado con el transbordador. Ya, con el Challenger. Con el Challenger. Entramos a la casa y empieza el comentario respecto de lo que había sucedido, y lo que nosotros habíamos visto por televisión, y Octavio dice: sí, ya lo supe, qué sé yo, ya. Y bueno, quedamos ahí conversando en torno a eso. Entonces, bueno, de ahí en adelante ya viene el hecho de que pensamos que ya se había funado ahí el viaje seguramente a Friendship, porque asociábamos que Friendship iba a estar ocupado respecto del acontecimiento de ese momento. Por la radio, ¿tú escuchaste alguna vez que Friendship adelantara? Pero escucharlo así, pero con las frases precisas, como las menciona Octavio Ortiz. ¿Tú escuchaste que dijeran que adelantaban ellos la explosión del Challenger? No.
No, rotundamente no. 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 Ok, sácame una duda. Tú me mencionabas también, fuera de cámara, me mencionabas que hablaban en inglés. Sí, se sentía una comunicación en un inglés. Ok. Sí, se podían rescatar algunas palabras. Algunas palabras, pero nunca que dijera, oye, Octavio, va a explotar el Challenger. No, Eso no lo escuchaste nunca. no. Bueno, tenemos aquí a Daniel diciéndonos algo muy, muy interesante. Que entre lo que ellos piensan que es friendship, comunicándose con alguna estación que no lograban escuchar, en ningún momento adelantaron la explosión del Challenger. ¿Cómo podemos explicar esto entonces? ¿Por qué se le ha dado tanta importancia a esto? Bueno, porque solamente lo dice una sola persona, ¿ok? Una sola persona diciendo que escuchó una comunicación estando ahí en el sur, donde él iba a viajar a la isla, pero él habla solamente de él. Octavio Ortiz habla que él iba a viajar a la isla, pero no menciona a Daniel. Es muy extraño. Ni antes lo mencionó en otra entrevista, ni tampoco lo menciona en la entrevista que yo le hago hace un mes y medio atrás. Pero sí deja claro, Octavio Ortiz, que le adelantaron, supuestamente, en ese momento, cuando él estaba esperando que llegara el Mitilus, que le adelantaron la explosión del Challenger. Pero estamos viendo que Daniel, otro de los testigos que estaba ahí, está diciendo que no, que nunca escuchó que se adelantara la explosión del Challenger. Lo que estaba pasando en ese momento era, insisto lo mismo, y vale la pena repetirlo, era que estaba escuchando a Daniel desde la casa, mientras Octavio estaba en el muelle esperando al Mitilus, estaba en la casa escuchando una comunicación radial, vía radio, ¿ok? Me imagino con Semetro, porque en eso se comunicaban, de lo que ellos suponían era friendship con un tercero, y esta comunicación era en inglés, pero nunca escucharon en español decir Octavio, el Challenger va a explotar. Y creo que, como explica Daniel, la historia se va tergiversando, se le va dando mucho más magia, y llegamos a lo que presentó Televisión Nacional en esos programas que daba de la Isla Friendship. Pero antes de eso ya Joseph Guijarro con la revista Karma lo había publicado en España, y esto se empieza a masificar. Oh sí, se adelantó la explosión del Challenger, pero al parecer nada de eso existió, más que una comunicación entre lo que se supone era friendship, un tercero que hablaba en inglés, y que sí, parece que estaban hablando del Challenger que había explotado. Pero aclarado esto, de que nunca se adelantó la explosión del Challenger, vamos a pasar ahora a la etapa más, a mi entender, más interesante de todo lo que habíamos visto hasta este momento. Ariel, dime qué pasa, José. Solamente 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. ¡Ay, Ariel! En el verano, pues. Bueno, he presentado un corto resumen del capítulo anterior, pero yo le hago la siguiente argumentación. Ver desde el capítulo número 1, cuando hago o desmenuzo completamente el programa de Televisión Nacional, donde se habla de la Isla Friendship, para que ustedes descubran algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que la búsqueda del nombre de Mitilus fue mal escrita, ¿ok? Se equivocaron en buscarlo. Después, por ejemplo, cuando Patricio Bañado extrañamente le manda un mensaje a Néstor Lafuente diciéndole, lo pueden ver, véanlo, porque no estoy exagerando absolutamente nada, es como les digo, donde le dice un mensaje antes de ser hipnotizado a Néstor Lafuente, Patricio Bañado le dice, bueno, yo supongo que tú tienes como un pacto con los French de no hablar, bla, 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 y justamente, ¿cómo se saca la hipnosis en Néstor Lafuente? Diciendo que tiene un pacto. Pero, para continuar ahora y finalizar, definitivamente descubrir qué es lo que son los friendship, he querido partir con Esteban, porque creo que si hay algo que desmistificar es justamente esta idea de que los friendship o transmitieron desde el sur o estaban arriba de la nave transmitiendo a Octavio Ortiz y a quienes lo estaban escuchando. Pero ya sabemos algo,
tal cual nos dijo Daniel, nuestro testigo, este nuevo testigo, entre comillas, porque es un testigo antiguo de la isla Friendship, ¿cierto?, del año 85 en adelante, pero como nos dijo Daniel, la posibilidad técnica de las comunicaciones desde el sur a Santiago en ese mes de agosto del año 1985, cuando aparecen estos objetos sobre los cielos de Santiago, era técnicamente imposible. Eso lo dice Daniel, que es un profesional del área de las comunicaciones. Al mismo tiempo también pudimos ver a Carlos Segura, radioaficionado Subtel, que está diciendo que ahora por la experiencia de él como radioaficionado, que las comunicaciones parecían venir efectivamente desde un lugar mucho más cercano que desde el sur. Pero entonces no falta por ahí quien te dice, oye, no, que estaban transmitiendo desde el OVNI. Ya, desde el OVNI, ok. Pero yo les invito a ustedes a que analicemos este corto audio donde nos vamos a dar cuenta de algunos detalles muy interesantes. Escuchemos una palabra que repite 2 veces este supuesto Friendship que estás transmitiendo ahí. La palabra 5 grados. Y ustedes se van a dar cuenta que de un 5 grados tipo español americano pasa a un español total. Solamente 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto. Ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. Solamente 5 grados hacia cordillera. Solamente 5 grados hacia cordillera. Bien. Es decir, cuando él dice 5 grados primero, después lo vuelve a repetir 2 veces seguidas. Lo interesante es que la repite 2 veces, pero de diferente forma. La repite primero como una especie de, como un gringo hablando en español, así como una cosa, 5 grados. Y después sobre la misma dice 5 grados. Los invito a escuchar. 5 grados, 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 solamente 5 grados hacia cordillera, solamente 5 grados hacia cordillera. 5 grados, 5 grados, 5 grados, 5 grados. ¿Qué pasó acá con este supuesto Friendship que se supone, algunos quieren justificar, como ya está clarito, que esa transmisión por lo menos no venía del sur, sino que se hizo de Santiago? Bueno, como decía hace un momento atrás, se quiere justificar que venía desde el OVNI. Pero ¿qué pasa con este Friendship que nos quiere hacer pensar que es un gringo, como le llama Néstor Lafuente, como le llama también Octavio Ortiz, como le llama Rodrigo Fonsalía, como le llama, etcétera, etcétera, Salfate, como le llama Alberto Urquiza, bueno, como le llaman muchos estos creyentes de la isla Friendship? ¿Qué pasa con este gringo? ¿Qué pasa con este extraterrestre de la isla Friendship? ¿Por qué ahora aparece diciendo 5 grados, 5 grados? Sobre la misma, los 5 grados, y rápidamente lo repite nuevamente. ¿Se le fue el idioma? ¿Le volvió de repente? Pero no solamente eso. Escuchemos y leemos completamente la frase ahora, ¿ok? Y nos vamos a dar cuenta que el tipo está tratando de imitar a un gringo hablando en español. Yo creo que nadie puede negar lo que estoy diciendo. O sea, hay que ser muy obtuso, muy demasiado creyente ya, sí, pero ese creyente acérrimo que no acepta absolutamente nada en contra, para darnos cuenta de que este tipo que está transmitiendo 5 grados, es un farsante. Acá hay una farsa, pero como les decía, escuchemos ahora mejor la frase entera. Solamente 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. Qué interesante, de un 5 grados
pasamos a un bien. Ustedes cuando vengan acá van a ver todo esto. Pasamos de un gringo a un, llamémosle chileno, a un chileno. ¿De qué se trata esto? Alguien entonces, escuchando esta grabación y analizándola de pe a pa, ¿puede decir que efectivamente que había un gringo? ¿Alguien puede decir que había un gringo aquí transmitiendo? Obviamente que no. Acá tenemos una persona que está tratando de imitar a un gringo y probablemente no tenía idea que lo estaban grabando. ¿Okay? Bueno, creo que aquí, partiendo con este audio, vamos descubriendo que hay una farsa. Por favor, si cualquier investigador serio, no puede basarse en un relato como el de Ortiz, que el relato de Ortiz lo único que incluye son estas comunicaciones. Ortiz no comenta nada más. Ortiz no conoció la isla, no conoció el Mitilu. Lo único que Octavio tuvo fue estas comunicaciones. ¿Y cuánto me gustaría que alguna vez Octavio Ortiz ya no escribiera solamente su libro, segundo libro de Tengo, sino que demostrara todas las comunicaciones que alguna vez se supone que grabó de los French? Porque probablemente en muchas más frases podríamos descubrir la farsa. Querer imitar, hacerse pasar por gringos, y la verdad que les resulta harto mal. Ok, vamos a continuar ahora con las pistas que nos entregó Daniel. Y de las pistas vamos a ir pasando poco a poco lo que es la evidencia, y se nos va a hacer muy evidente quiénes son los French. Vamos a partir entonces desde ese principio, cuando Daniel nos comenta cuando se está afectando y de repente le viene un chispazo, uno se ilumina y dice, bueno, ¿por qué Friendship? Se dice que se escribe de esta forma. ¿Por qué nos han metido en la cabeza de que se pronuncia así? Vamos a comenzar por ahí. Seguí con ese tema del Mitilu, ya para tratar de un poco aterrizar por alguna punta. De pronto un día me di cuenta, ya pues, me estaba afectando, y de repente me quedé pegado, se me vino la imagen de la palabra friendship. ¿Ya? Amistad. Y de repente me quedo mirando en el espejo y digo yo, ¿y quién nos dijo a nosotros alguna vez que era una sola palabra? Claro, porque si yo escucho a un gringo, friendship, friendship, no sé, o se hace poca pausa, suena como una sola palabra. Sí. Resulta que de pronto yo me quedo pensando barcos, botes, navíos, embarcaciones, friend, y de repente espacio, chip. Chuta, y como que me hizo eco. Lo encuentro interesantísimo, porque tú mismo estás dando una clave. ¿De dónde sacaron ustedes que se escribía todo junto? No, de ninguna parte. ¿Quién sabía hablar inglés? Nadie. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que, yo no sé, pues me llega ahora este tema y me doy cuenta, curiosamente, que nadie parece había visto el tema de tomar esta palabrita friendship y separarla. Estoy de acuerdo contigo. En virtud de eso, en virtud de tantas supuestas coordenadas que existían y que nunca estaba nada, claro, yo razono y digo, oye, ¿qué tal si este asunto de la isla no es tal? O sea, no es una isla, y también incluso más, apoyándose un poco en alguna declaración que hizo Ernesto cuando decía la isla que aparece y desaparece. Sí. Bueno, acabamos de ver a Daniel entregándonos una pista que nos va a llevar a un terreno que yo, la verdad, cuando empiezo con esto y esta conversación con Daniel específicamente en este tema en adelante, jamás esperé encontrarme con lo que me encontré y que voy a mostrar ahora a ustedes. Bueno, Daniel tiene razón. ¿Por qué suponemos que friendship se escribe así? ¿Por qué suponemos que se pronuncia de esa manera? Él mismo da otra clave. Dice, ninguno de nosotros en ese momento sabíamos inglés. Ojo, pero había alguien que sí lo sabía. Era Ernesto de la Fuente. Ernesto de la Fuente había estado en Estados Unidos. Se comunicaba muy bien con estos gringos. Por lo tanto, había alguien que, si sabía cómo se escribía friendship y sabía cómo se pronunciaba, era exactamente Ernesto de la Fuente. Tema para otro momento.
Entonces, continuamos con esto que nos dice Daniel. Yo lo he dicho en otros videos, cuando tengo alguna duda de lo que voy a presentar, de lo que voy a decir, se los presento, les presento estas cosas a diferentes personas, entre ellos a mi grupo, donde me dan su opinión, ¿cierto? Y otros amigos que yo tengo y también parientes. En este caso, se lo mandé a 2 o 3 personas, incluido mi grupo, pero uno de ellos en especial que se dio cuenta de algo que había pasado de largo para mí y para Daniel. Me refiero a Nicolás Masterio. Cuando yo le mando todo lo que ya van a ver ustedes ahora a Nicolás Masterio, y le hago algunas consultas a Nicolás para ver cómo él lo veía como un investigador del fenómeno ovni y forteano, Nicolás me dice: oye, qué interesante todo lo que me están mandando, ya, esto es muy novedoso. Y entre medio, Nicolás me escribe al WhatsApp y me dice: oye, ¿y si fuera francés? Tiene razón. French, en francés, significa, perdón, en inglés traducido, significa francés, French. Chip, barco francés. Y ya se van a dar cuenta ustedes por qué esto de French, chip, barco francés, tiene mucho que ver con lo que vamos a ir presentando a continuación. Es algo que creo va a dejar muy claro, pero muy claro, de dónde proceden los French. No te pierdas de ahora en adelante lo que viene, porque por primera vez vas a ver y conocer quiénes son los French. Vamos por partes. Yo me puse a investigar ahora hace unas semanas atrás el tema del Mitilu, el origen del Mitilu aquí en Ancud. Sí. Ya, esa historia ya la contamos. Después me concentro en una conversación que tuve con Ernesto cuando me quedé después del evento del 28 de enero del 86, ¿ya? Me concentro en un detalle, que conversando con Ernesto mientras almorzábamos me contaba de que en ese entonces iba a andar en la zona sur, por esos lados de zona sur, Punta Arena, Yacustó. A ver, para entenderlo un poco. Tú me estás diciendo que Ernesto te dijo que iba a estar Yacustó ahí en la zona. Me hizo el comentario, sí, que en torno a esa fecha andaba Yacustó en el sur, ¿ya? Fue a la hora del almuerzo, estábamos almorzando, qué sé yo, cuando me hizo ese comentario, y de pronto, justamente en las noticias que pasan en la televisión nacional al mediodía, ya, y justamente hacen la mención, ya, y sacan un pequeño reportaje chiquitito ahí del arribo de Yacustó a Punta Arenas, Arenas. Eso es en febrero, ojo, qué importante esto. ¿Ya? Es febrero. No me recuerdo, a ver, 28 de enero, debe haber sido por ahí antes del 10, después del 2, más o menos como entre un rango de fecha entre 2 y 10 de febrero, como por ahí más o menos. ¿Ya? Entonces, cuando me hace ese comentario, estamos almorzando, como te digo, y de pronto pasan en la televisión el tema de Yacustó ahí en Punta Arenas, muestran el barco, que incluso, mira, yo ya tenía hecho el tema en mi memoria, que era el Calipso, y mira, me encuentro que no era el Calipso. No era el Calipso, sí. No era el Calipso, sino era el Alcione. El Alcione. ¿Ya? Ahora me doy cuenta que era el Alcione, pero yo ya tenía retenido, ojo, con la memoria, mira, Yacustó, Calipso, ya, pero no era el Calipso, sino el Alcione. El tema de que en ese momento justo Ernesto me dice, mira, aquí está, ahí está el Mitilu. Yo alcanzo a levantar la vista, pero solamente en un paneo de la cámara por breves segundos, y es claro, es verdad, alcanzo a ver una embarcación detrás del barco del Alcione, ¿ya? Y que se correspondía un poco a las características Espérate, me salta una duda, disculpa que te interrumpa el comentario. ¿Estabas viendo tele? Sí. ¿Dónde? En la casa de Ernesto. Esa fue la vez que tú dices que estuviste como un mes y medio allá. Como un mes, algo alrededor de un mes, poquito menos de un mes, pero por ahí, en el mes de febrero. Entonces,
ya, veo, alcanzo a visualizar un poco la embarcación que estaba atrás, qué sé yo, y claro, me recuerdo un poco cómo era la imagen que logro retener de como de cubierta de ese pseudo del Mitilus 2, ¿ya? Entonces, como yo andaba buscando algo que me dijera esto es real, es verídico, que sé yo, andaba buscando algo que fuera tangible. Después de estos 33 años, yo andaba buscando algo que sea tangible, que me diga que este fenómeno, o esta situación, porque ya ni siquiera fenómeno, sino situación, esta situación fue real. Entonces yo andaba tratando de tomar algo, ¿ya? Y sigo en eso, ¿ya? Entonces es así que logro la relación Mitilus-Alcione. Entonces después me enfoco en buscar la información del Alcione, ¿ya? Me doy cuenta del barco, busco la descripción en la internet del barco, del astillero donde se construyó en Francia. Espérate, para que nos quede claro, esta búsqueda del Alcione, ¿cuándo la comenzaste? Hace unos días atrás. Ah, solamente hace unos días atrás. Sí, hace unos días atrás. Sí. En esta última semana ha sido pero absolutamente intensa. Yo no he hecho ni siquiera mis cosas, mi trabajo, mis cosas que tengo que hacer. He estado metido en esto pero día y noche. Permítanme hacer un alto en relación a lo que está comentando Daniel, porque creo que es importante explicar algo. Cristóbal, que es un... voy a dejar de lado un poco el apellido. Cristóbal, que es un productor de cine, de hecho ha hecho ya varios cortos de 15 a 20 minutos, está también produciendo un asunto con respecto a la isla Friendship. Ha entrevistado a algunos ya, entre ellos tengo entendido que han Ernesto de la Fuente. Cristóbal me llamó a mí, se comunicó conmigo, nos reunimos con Cristóbal, conversamos referente al asunto de esto, les hablo un mes y medio, 2 meses atrás. Cuando él supo que yo estaba haciendo estos programas de ufología dura con respecto a la isla de Friendship. Y bueno, conversamos con Cristóbal todo el asunto, acordamos algunas cosas muy interesantes. Y de repente yo recibo una llamada y me dice, oye, hablas con Daniel Tanto, yo soy uno de los testigos de Friendship que no he hablado nunca referente al tema. Era Daniel. Y bueno, Daniel me empieza a comentar su testimonio. Y le pregunto, entre toda la conversación, la verdad que venimos conversando ya hace prácticamente un mes, y hemos conversado a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, por horas de horas, los celulares, caliente por lo menos, me estáis viendo, yo creo que el de él también, me ha comentado muchísimas cosas. Cuando él se refiere a que ha sido una semana intensa, es real, porque el mismo Daniel me comenta que cuando Cristóbal le dice, oye, comunícate con Eric, él está viendo también este asunto de Friendship, y Daniel empieza a revisar los 2 primeros capítulos que yo había hecho. Me dice, creo que encontré la persona que necesitaba para poder conversar el tema y poder dilucidar de una vez por todas de qué se trata el caso Friendship. Creo que, y lo digo sin soberbia, creo que fui una inspiración para Daniel, y qué bueno que decía eso, así me lo comenta él también. Para empezar a pensar, porque Daniel tiene una característica que, y en eso apoderamos mucho los dos, tratamos de buscar la explicación primero a las cosas. Daniel tenía el pensamiento mágico y él también lo reconoce en relación a la isla. De hecho él me comentaba un hecho que en ese momento cuando le ocurrió, estamos hablando allá por el año 85, 86, 87, con respecto a una antena que se cayó, que los Friendship le dijeron que lo armara de tal manera, al final le dio la corriente a él, etcétera, etcétera. No podía encontrar la explicación, pero finalmente se la fue encontrando, y así también a otros eventos más que ocurrieron, que claro, en lo álgido que tenía todo este grupo que se reunía, ¿cierto?, 2 veces a la semana y creían que estaban frente a extraterrestres y todo el asunto, Daniel también caía en eso. Pero Daniel, por sus características que ya las traía desde joven, matemáticas, digamos, por algo de ingeniero hoy día, en comunicaciones, experto en el área, siempre tiene ese pensamiento un poquito más apegado a los pisos. Entonces cuando él ve, claro, mis videos, dice, este es el tipo, ¿ya? Con esta persona yo tengo que hablar, y gracias a Daniel te lo agradezco muchísimo. Sé que estás viendo estos videos por lo demás. Y por lo tanto, a eso él se refiere esta semana,
donde él ha aplicado todo su pensamiento para encontrarle la solución al problema del friendship. ¿Por qué? Porque Daniel también menciona, me lo dijo, lo tengo grabado pero voy a ahorrar el comentario, donde me dice que estaba hasta acá de escuchar a un Salfate, a un Alberto Urquiza, a un Rodrigo Fonsalía vender tanta cosa en relación a la isla. Así mismo me lo dijo. Entonces, esta semana álgida que él se refiere justamente a eso. Y ahí es donde Daniel se está afectando una de estas mañanas dentro de esta semana y se pone a pensar en la palabra friendship. Y al final se acuerda, haciendo memoria, justamente de una mención que le hizo Ernesto Lafuente cuando él estaba viviendo ahí esas 2 o 3 semanas que estuvo en su casa, allá en el sur. Y le dijo, y cuando Ernesto Lafuente le dice, oye, ya Cousteau está aquí en Chile, en el sur de Chile. Y ahí comienza la búsqueda de Daniel, y Daniel como que tuvo una inspiración y dice, ya Cousteau, barco, y empieza a buscar, y al final terminamos en lo que ustedes van a seguir viendo ahora. ¿Ya? Para no soltar los cabos, ¿me entiendes? Ok. Entonces me concentro en el tema de las acciones, busco dónde es la procedencia. Viene de Francia, de un astillero de Francia, fue hecho por ¿cuánto se llama por Jacques Cousteau, por su organismo ONG, tiene un nombre eso, por Jacques Cousteau, qué sé yo, fue votado en abril del 85 al agua, ojo. El Alcione fue votado en abril del 85, ¿ya? Y bueno, es un barco que se usa para estudios oceanográficos, ¿ya? Y cuando veo adentro es una maravilla ese barco, sí, con toda la tecnología que tiene, el sistema de propulsión, de las turbovelas, etcétera, etcétera. Ya. El tema que sigo viendo, qué sé yo, buscando más informaciones de las acciones, y de pronto ya en una búsqueda ahí, Google, yo no sé, ya habré ido a la página 40 y tanta de Google, cuando ya estoy ya por abandonar ya ese tema. De pronto me aparece ahí y logro encontrar ahí un video, un documental que relataba las acciones en el Cabo de Hornos. Ojo, en el Cabo de Hornos, ¿ya? Yo ya sabía que ya Cousteau había estado entonces en Punta Arenas, pero tenía una confusión respecto de cuándo, porque encontraba información como del 74. Y claro, efectivamente, ya Cousteau había estado en 74 con su barco tradicional, ya el Calypso. El Calypso, ya en un viaje hacia la Antártida. Okay. Sí. Perfecto. Logré separar eso. Entonces era una segunda expedición que era al parecer era la primera expedición grande que hacía las acciones desde que había sido botado al agua en abril del 85. Porque en ese año, en el 85, ya a final del 85 se viene hacia el sur en la parte sur por el lado argentino. Por ahí realiza las primeras investigaciones oceanográficas, qué sé yo, su trabajo, ¿ya? Y con posterioridad después pasa al Cabo de Hornos y a la parte chilena, ¿ya? Y bueno, ahí empiezo a encontrarme con elementos que me empiezan a llamar la atención de todo esto, ya la gran tecnología que tenían a bordo, ya me llama la atención de la vestimenta blanca, me llama la atención de la tecnología que tenían para el buceo, me llama la atención todas estas cosas ya de la embarcación propiamente, que era blanca y que parece un yate. De hecho, si uno presta atención en esta embarcación, en la Alcione, reúne las condiciones de un catamarán, ¿ya? Y que un catamarán es como si tuvieran dos yates unidos, ¿ya? Son 2 yates, ¿ya? Entonces, ese concepto me empieza a dar vuelta, me concentro en el video, qué sé yo, empiezo a ver, y de pronto me encuentro en que cuando ya están en el lado chileno, entonces van a ver el faro que está, no recuerdo el nombre del faro, que el último faro, parece que es la isla Hornos, ¿ya? Y resulta de que cuando suben hacia el faro, lo recibe personal de la Armada, los centinelas que están a cargo ahí, qué sé yo, de ese faro, lo reciben y van hacia el faro, y chuta, ve un caminito que está caminando, todo es de blanco, medio rubio, ¿ya? Origen francés parece, por el idioma que hablaban en francés, ya, pero gringo. Están en el faro, qué sé yo, ya, y de repente, qué sé yo, son interrumpidos porque llega la comunicación, les vienen a avisar desde el mismo Alcione que estaba fondeado, ya,
en las inmediaciones de la isla, obviamente, y se enteran de la tragedia del Challenger, ¿ya? Aquí vienen dos cosas curiosas. Eso sucede, permíteme dar una vuelta. Dale nomás. 28 de enero, mira, 28 de enero de 1986 a las 16:38 hora UTC. ¿Ya? Eso hay que restarle 3 horas y nos deja en que son las 13:38 de nosotros. ¿Ya? La 1 de la tarde con 38 minutos. ¿Ya? En paralelo, cuando nosotros estamos entonces en Quellón, sucediendo, pasando todo este tema, ya Mytilus, Friendship, Challenger, al mismo tiempo en paralelo está sucediendo que acá ¿cuánto se llama? El Alcione recibe la información ya del desastre del Challenger. Ahora, yo sigo viendo el video de ahí en adelante, ya vamos incorporando algunos elementos. Embarcación blanca, yate, Zodiac, ya. Está también que en principio, ¿te acuerdas que yo pasé por alto, no me había dado cuenta de un detalle re interesante de la bandera del Alcione, ya, que no es un hecho menor? Yo lo había pasado por alto, pero cualquier persona que eso lo mira y lo mira rápidamente, a simple vista, se ve un ángel. sí. Un ángel, ¿ya? Ok, después continúa el video, sigue el tema desarrollándose ahí en el Cabo de Horno, y ¿cuánto se llama? A ver, bien, sí, se siguen sucediendo los hechos. Ya, iba a lo siguiente, previo. Fíjate que antes que se viniera del lado argentino, de la Patagonia argentina, el Alcione hacia la Patagonia, hacia el lado chileno, ¿ya? Cuando andamos por allá, ingresan en un Zodiac, ¿ya? Cuando estaban viendo los lobos marinos y todas estas cosas. Los glaciares. No, en unos roqueríos, ya ingresan en un Zodiac, en un lugar estrecho, nótese, en un lugar estrecho, que luego al fondo se abre, como una bóveda, ¿ya? Que es como un canal pequeño, ¿ya? Sugerente. Adentro, bajan los buzos, porque no en mucha profundidad, bajan los buzos y ven que hay muchísima vida adentro, y empiezan a mencionarse términos que a mí me empiezan a llamar la atención. Por ejemplo, lo tengo notado, el congregación. Sí. Congregación. Sí. Me llama la atención, congregación. Luego, seres etéreos, naves espaciales, aspectos extraterrestres. Entonces, claro, ellos refiriéndose a las especies que están justo en ese canal, en el agua, qué sé yo, y lo están buceando porque son organismos muy pequeñitos. Los voy a invitar a ver, a descubrir a los Friendship, pero ya eliminando el misterio de una vez por todas. Cuando vean ustedes el Alcione, cuando se enteren qué significa el Alcione, van a ir hilando todo este asunto, vamos a ir juntos hilando todo este asunto, y van a descubrir que de las pistas vamos pasando inmediatamente a lo que es la evidencia. Va a ser muy evidente que Ernesto de la Fuente tomó la historia del la historia del Alcione y la lleva a lo que es el Mytilus. Vamos a ir viendo paso a paso cómo se va desarrollando la evidencia para descubrir, como decía, de qué se trata realmente el Mytilus y al final qué es lo que es la isla Friendship. Sigamos con esta historia. Los quiero invitar a ver un video que yo hice, un resumen acotado, dura ya unos 3 minutos aproximadamente, de la historia del Alcione. Una vez que ustedes hayan visto este video, que es muy cortito, porque yo hice un resumen, un documental de Jacques Cousteau, ¿ya? Vamos a ir desarrollando este asunto y vamos a ir descubriendo que la historia del Alcione tiene un paralelo con lo que cuenta Ernesto de la Fuente en relación al Mytilus. Vamos a ver este corto que yo he confeccionado para ustedes. Hoy el comandante Cousteau y su equipo despliegan velas para cruzar el Atlántico, pero la vela que izan, el único medio de propulsión que esperan utilizar, es una columna tubular que más parece un faro que una gran vela.
Yo me voy a ir permitiendo hacer algunos altos muy convenientes. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá. ¿Por qué lo corto cuando aparecen unos delfines? Porque la historia de Ernesto Lafuente, que él cuenta en su blog, lo que él escribe, es que el Mytilus, cuando él va yendo, se va dirigiendo a la isla, es perseguido por unos delfines. Y casualmente, o bueno, al final vamos a descubrir que no es tanta casualidad, el Alcione, o mejor dicho, en este momento el Caballero del Viento, y después también pasa con el Alcione, es seguido por unos delfines. Algo que uno puede decir al momento, pero ¿qué puede significar eso? Bueno, es que lo vamos a ir descubriendo poco a poco, porque los detalles que menciona Ernesto Lafuente en su historia, como ya lo hemos dicho, se repite casualmente con este tipo de documentales de Jacques Cousteau. Voy a explicaros lo que pasó durante la noche. Hemos perdido el mástil, les diré cómo ocurrió. Eran las 8 menos cuarto. Uno de los tirantes que habíamos instalado en el interior para reforzar la estructura se soltó. Vi que el mástil oscilaba y que iba a separarse de la base. Y con el viento y todo eso comprendí que iba a caerse. Con 6 personas a bordo, si hubiera caído hacia atrás podría haber muerto alguien. Pero se cayó hacia adelante y desapareció en el agua inmediatamente. El barco no tiene ningún desperfecto. Y todos estamos sanos y salvos. Permítanme hacer un alto. Y es importante que lo hagamos. Lo que estamos viendo acá, y lo que vamos a ver, es cómo la historia del barco de Jacques Cousteau va corriendo en paralelo con lo que presenta Ernesto Lafuente en relación al Mytilus. Si ustedes se dan cuenta, en esta primera parte de este video, vemos que el Caballero del Viento, que todavía no es el Alcione, sufre un desperfecto, se cae, se rompe, ¿no? Y se va al mar. Esto, escucharon ustedes bien, algo que parece un faro, manténganlo en memoria, ¿ok? Así como también en el Mytilus, que todavía no era el Mytilus 2, también cuando era el Mytilus, sufre un desperfecto. ¿Por qué? Porque es llevado por un tsunami a tierra, 80, 100 metros, 200 metros a tierra, y es rescatado posteriormente y es reparado. Y aquí ustedes van a ver que este barco también sufre un cambio. Sigamos viendo el video. Alcione. Para su segundo velero, Cousteau ha elegido el nombre de la segunda hija de Eolo. Menos de 18 meses después del accidente del Moulin à Vent, el Alcyon, provisto de 2 turbovelas, deja el puerto de La Rochelle hacia Nueva York. El catamarán de ocasión que perdió la primera turbovela ha sido sustituido por un casco diseñado por Moric, cuya fina proa hendirá bien las olas y la doble popa asegurará su estabilidad. Yo espero que ustedes me permitan, en la medida que vayamos avanzando, hacer estos cortes porque es importante. Ya vimos que, así como el Mytilus sufrió con el tsunami, este otro barco también tiene un desperfecto. Y aparece ahora Jacques Cousteau con otra embarcación, mucho mejor instalada, ¿cierto? Pero no solamente eso. Extrañamente, la primera embarcación, tal cual el Mytilus, tenía un solo motor, que correspondía a esta vela cilíndrica. Extrañamente, así como el Mytilus, cuando es comprado por los gringos, y Ernesto Lafuente dice que se le agregaron 2 motores diésel, bueno, el Alcione ahora aparece con 2 motores diésel también y con estas 2 turbovelas. Por lo tanto, es interesante este comienzo, porque vamos viendo cómo van corriendo en paralelo y nos vamos a ir dando cada vez más cuenta cómo corre en paralelo, como digo, la historia del Caballero del Viento que pasa al Alcione, así como el Mytilus pasa a Mytilus II, primero con un motor diésel y ahora con 2 motores diésel. Sigamos viendo. Bueno, es importante que esto quede muy claro. Los invito a leer junto conmigo parte de lo que Ernesto Lafuente escribió en su blog.
dice lo siguiente, lo que está marcado en celeste. Una vez que todos estuvieron a bordo, Alberto hundió los aceleradores y pusimos rumbo al sur, ahora a considerable velocidad. Tanto que yo, a pesar de lo mal que me sentía, afloró en mí la afición tuerca y no pude menos que preguntarle a Alberto qué pasaba. Él me explicó que habían cambiado los motores y ahora había 2 Detroit Diesel de más de 300 HP cada uno. Como vemos, tal cual lo estaba comentando, así como el Mytilus pasa de un motor diésel a 2, el Alcione pasa exactamente lo mismo. En el puente Cousteau comprueba los mandos que orientan las turbovelas y los alerones. Los valores medidos por decenas de sensores aparecen en la pantalla de un terminal. En el puesto de control, el ingeniero Denis Chalvet introduce en el ordenador el programa que se hará cargo del barco. Los motores del Alcyon no están sellados, al contrario, viento y motor se combinarán para asegurar la mayor eficacia. Al oprimir un botón, Cousteau confía al ordenador todas las operaciones que regularán automáticamente las turbovelas y los motores para mantener una velocidad de crucero constante y permitir la máxima economía de carburante. Otro de los tantos datos que menciona Ernesto Lafuente, leámoslo, dice, para bajar al comedor tuve que pasar por el puente donde estaban Alberto y Samuel, discutiendo sobre el petróleo consumido ese mes en el Mytilus. Curiosamente, una de las cosas que buscaba y Cousteau con estas turbovelas era ahorrar combustible. Pero hay otra curiosidad aquí también, porque dice que tuvo que pasar por el puente. Y lo que está mostrando el video, el documental, es que ya Cousteau está justamente conversando sobre el gasto de petróleo, sobre el ahorro de petróleo, ¿ok?, en el puente. O sea, si uno va viendo todo esto, las casualidades son tan grandes que ya empezamos a pensar que regularán que ya no es casualidad, ¿no? Y los motores para mantener una velocidad de crucero constante y permitir la máxima economía de carburante. Pero sigamos viendo los escritos de Ernesto Lafuente. Pronto me distraje con el radar y con otros aparatos de navegación, muchos de los cuales yo nunca había visto. Bueno, ¿qué tiene de misterioso que él nunca lo haya visto si él no es marino? ¿Ok? Por lo tanto, no tiene ningún misterio como lo trata aquí otra vez más de dejar entrever Ernesto Lafuente. Había uno colocado en la esquina delantera izquierda del puente. Me llamó la atención porque parecía un pequeño piano de poco más de una octava y sobre él una pantalla verde. Le pregunté a Alberto qué era y este miró a Ariel, quien pareció asentir con un gesto casi imperceptible. Ahora vas a ver algo encachado, dijo Alberto al mismo tiempo que encendía el instrumento. Comenzó un leve sonido musical y luego se iluminó la pantalla. Al centro apareció el icono de un barco. Y ahí continúa con otro texto. El asunto es que ustedes están viendo el lado derecho de la imagen que yo estoy mostrando ahora, justamente el icono de un barco, y sabemos que corresponde al Alcione. También habla de un piano. Si ustedes ven la imagen del lado izquierdo, que es la mano de Jacques Cousteau, que está puesta ahí, se van a dar cuenta que efectivamente parece un piano, ¿ok? Por lo tanto, el paralelo que seguimos encontrando con lo que él hace la descripción del Mytilus y que podemos encontrar en el Alcione, es mucho más que evidente. Claro está, él lo menciona como una pantalla verde. Obviamente que Ernesto Lafuente aplica también parte de su creatividad y va haciendo algunos cambios en la medida que va copiando el documental que nosotros estamos viendo ahora. Pero sigamos analizando los textos. Día tras día, con o sin viento, el barco supera sus 200 millas marinas. Mientras en los nuevos camarotes espaciosos y confortables, los 12 miembros de la tripulación se dedican a relajarse en un barco completamente automatizado. Cousteau escribe, el Alcyon podría hacer la travesía sin nosotros. Ernesto Lafuente escribió, el Mytilus II, o 2, Mytilus 2, segundo, bueno, a lo mismo, navegaba cada vez a mayor velocidad, sorteando roqueríos y sin nadie al timón. Esto de sin nadie al timón, la verdad que tampoco era algo espectacular para la época. En ese tiempo ya los aviones navegaban con piloto automático. Por lo tanto, podemos ver que inclusive Jacques Cousteau dice aquí en su documental que el Alcione podía navegar completamente solo. Otra vez vemos otro paralelo de lo que podemos
entender, Ernesto Lafuente fue rescatando de la historia de Jacques Cousteau, en este caso del Alcione. Cousteau escribe, el Alcyon podría hacer la travesía sin nosotros. ¿Qué se dice del Mitilus? Según Ernesto Lafuente, habla de una tecnología impresionante, ¿ok? De computadores, de pantallas, de botones por todos lados, automatización. Bueno, ¿y qué estamos viendo aquí el Alcione? Que en el año 84-86 él estuvo, ¿no es cierto? Por ahí. Que había, por ejemplo, computación, que decía que mucha tecnología para la época, que él estaba en una habitación de 3x3 con terminal de computación, que incluso él asistió a una sala con televisión satelital. Cuéntame un poquito de eso. La verdad es que tú lo dijiste todo, ¿para qué lo voy a alargar? Tú dijiste muy claramente que la tecnología que había en ese momento para nosotros hoy es normal, pero hay que tener mucho cuidado. Entre los años 83, 84, 85, 86 la computación recién estaba entrando en Chile, recién se están haciendo las primeras exposiciones en el centro de Santiago, estaban llegando los Popular 500 a computadores con pantallas verdes. Sí. La tecnología que esta gente empezó a encontrar en los viajes que hicieron a la isla Friendship era mucho más avanzado. Ustedes acaban de ver a un Alberto Urquiza, donde el entrevistador le dice, oye, por esa época me llama la atención este asunto de que se hable de la computación, de las pantallas, y Alberto Urquiza obviamente se engancha de eso, y para darle más misterio al asunto, más color al asunto, cae en el juego, ya, inteligentemente, y empieza a hablar justamente que en ese tiempo aquí en este país no existía. Claro, en este país no, pero afuera sí. Estamos viendo pantallas como lo muestra como se muestra en el Alcione, pero ustedes creen que solamente en el Alcione existe. Oye, ya tenía la NASA en ese momento, si por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí también había computadores, obviamente como no somos los de ahora, que uno llega a los aves, los notebooks, delgaditos, obviamente que no, pero ya existía, Alberto. No, yo le diría a Alberto Urquiza, pero care palo, no seas tan chamullento, no seas tan mentiroso como para llegar a meterle color a esto, para que la historia de Friendship encaje de tal manera que incluso la tecnología que muestran los Friendship tanto en el Mitilus como en la misma isla pareciera ser espectacular, y no lo es, y lo vamos a seguir descubriendo. El Alcione podía manejarse en forma automática totalmente, y estamos viendo las pantallas, estamos viendo, bueno, en ese tiempo se utilizaban esos discos, me parece que se llevaban, o cassette, ya no me acuerdo cuánto. Ahora después se utilizan los discos, ¿cierto? Los CD, y hoy día ya no se utilizan. Obviamente que la tecnología va avanzando, pero es importante decir que eso que está mencionando Alberto Urquiza es totalmente falso. Esa tecnología ya existía, por lo menos en el Alcione la estamos viendo, y en Chile obviamente era económicamente en ese momento el país estaba pasando momentos muy malos, pero a nivel mundial, sobre todo los países más desarrollados, ya existía, si no era algo nuevo. Que en el año 84-86 él estuvo, ¿no es cierto? Por ahí. Que había, por ejemplo, computación, que decía que mucha tecnología para la época, que él estaba en una habitación de 3x3 con terminal de computación, que incluso él asistió a una sala con televisión satelital. Vuestro júbilo en tristeza. Vía satélite, el Alcyon ha sabido que la lanzadera espacial Challenger ha explotado hace tan solo una hora. Comunicaciones satelitales, otra vez. Si hay algo de lo que uno puede darse cuenta, uno que está dedicado a la investigación, es que estos supuestos investigadores que tratan de dar una supuesta evidencia, como en este caso, por ejemplo, y como ya lo vimos hace un momento atrás con respecto a las pantallas, la automatización, la computación y ahora la comunicación satelital. Sí, Alberto, sí existía la comunicación satelital en ese momento, y también habían pantallas para comunicación satelital, ¿ok? Para la transmisión satelital en televisión ya existía. De hecho, estamos viendo aquí lo que acabamos de ver aquí en este video, corto, podría haber puesto muchas más evidencias, pero con eso basta, creo, donde ellos tienen una comunicación radial con el Alcione en ese momento, porque el que está con esta radio es parte de la tripulación del Alcione. De hecho, me parece que es uno de los hijos de Jacques Cousteau. Es porque el Alcione recibe vía satélite la comunicación diciendo que el Challenger había explotado.
Por lo tanto, este asunto de las comunicaciones vía satélite, estimado, ya existía. Y el Alcione tenía la última tecnología que obviamente, probablemente en Chile costaba ver quiénes tal vez la tenían. La Marina, el Ejército, la Aviación, probablemente a niveles militares en Chile. A niveles particulares costaba mucho más. Pero estamos viendo que ya existía. O sea, una de las cosas que se intentaba hacer con este asunto de Friendship es justamente querernos meter en la idea de que hay una tecnología involucrada en la isla y en el Mitiru que era imposible para la época. Lo cual estamos dándonos cuenta de que no era así, pues. Alberto, la verdad te va a hacer llegar mucho más lejos, padre. De alguna vez, digamos la verdad, en ufología está bueno ya de tanta mentira, bueno. O sea, aquí miren, ¿quiénes son los que agarran papa, digámoslo así, buen chileno? ¿Quiénes agarran papa en relación a lo que se está diciendo ahí? Alberto Urquiza y este otro conductor de televisión que es creyente de todo lo que le digan. Usted le puede decir que las papas nacen fritas en la tierra y él va a decir, oh, miércoles, nacen fritas en la tierra. ¿Por qué? Porque todos estos entrevistadores son creyentes, y vean todas las entrevistas que se le han hecho, por ejemplo, a Octavio Ortiz, a Ernesto Lafuente, al mismo Urquiza, etcétera. Son todos creyentes, ¿ya? Son todas personas creyentes. Por eso es que cuando yo entrevisté a Octavio Ortiz, lo puse en problemas. Si ustedes ven la entrevista de Octavio Ortiz, lo único que hace Octavio es pensar ¿qué le respondo a este tipo? Porque si ustedes analizan mi entrevista con la entrevista que todo el mundo le ha hecho, los creyentes le han hecho a Octavio Ortiz y a Ernesto, no hay ningún momento que Octavio piense. Ya las respuestas las tiene ahí, porque son las típicas preguntas. Yo le hice preguntas atípicas, y de ahí es que Octavio Ortiz se obligó a pensar. Ernesto Lafuente cuenta otro final de la historia. Ernesto Lafuente cuenta que cuando este supuesto extraterrestre fue picado por los mosquitos, ya, él pidió que lo llevara al aeropuerto. Se fue en un avión. Entonces, ¿cómo explicamos esta incongruencia entre lo que tú estás comentando y lo que comenta Ernesto Lafuente? No sé, realmente, no sé, porque a lo mejor a él le dijeron que le iban a llevar al aeropuerto, a lo mejor le dijeron que le iban a llevar a otra parte, no sé. Voy a explicar por qué. Porque ellos les prometen a ustedes una piscina temperada, sí, para tus hijas. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Te hacen ir para allá, ¿cierto? Sí. Gasto de plata, gasto de tiempo, creer también que van a ser bien recibidos, y de repente te dicen el Challenger va a explotar. Y tú te vuelves a donde estaba tu señora y le dices, ¿sabes qué? Nos vamos. No, estos tipos son muy poderosos. Tú me vas corrigiendo si yo estoy equivocado. Sí, sí, sí. Así va ocurriendo, ¿no? Sí. Para resumir el cuento. Yo te pregunto, ¿no te parece extraño que te hayan invitado a un lugar para después asustarte, para que te devuelvas a tu casa? No. Porque si ellos sabían, y lo sabían todo, incluso que una cinta se te enredó, conversaciones cotidianas, ellos tienen que haber sabido que cuando te dijeran lo del Challenger, tú te ibas a devolver asustado. Entonces viene y me pregunta, ¿realmente te invitaron? ¿Cómo entiendes esta incongruencia? Te invito, pero te asusto para que te devolváis. No entiendo eso, realmente ni lo había pensado, pero... me parece que yo fui uno de los que descubrió, porque no se lo había escuchado a nadie más, no me quiero aquí tirar flores que si es que no me corresponden a mí, no le había escuchado a nadie más decir o darse cuenta de que hay un momento que Patricio Bañado la producción recurre a los marinos, sí, y tipean el nombre Mitilus, ¿ok? Y no lo encuentran. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Tú sabías que lo tipearon mal? Ah, no. Pero te estoy preguntando a ti, ¿tú crees que eran extraterrestres? Sí. O sea, fuera de este planeta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No, con una tecnología aparte. Sí. Sácame una duda entonces, ¿por qué, si pudiendo utilizar ovnis, ya, en naves espaciales, llamémoslo objetos voladores no identificados para nosotros, ¿por qué utilizaban un bote? Tal vez para que no se viera tan extraño, para que la gente no lo... Pero si el que lo hizo extraño fue Ernesto Lafuente. Él lo hizo extraño. Él le entregó la información de cómo se llevaba a la gente, ¿ya? A la isla. Pero no sé, realmente no sé. Eso que me preguntas tú, no sé. Como pudimos ver,
¿Cuál es la respuesta de Octavio Ortiz ante alguna de mis preguntas, que obviamente lo están poniendo en aprieto y obviamente son diferentes a lo que él alguna vez le han preguntado? La respuesta es no sé. Y eso es lo que hace falta en este caso. A mí me llama la atención que se entreviste, se permita tantas entrevistas a Octavio Ortiz, en Néstor Lafuente principalmente, ¿ya? Y nadie les ponga un cachito de duda, un poquito ponerlos en aprieto, ¿no? Y decir, como yo le pregunté, ¿por qué un bote y no un ovni? Que habría sido mucho más fácil llegar, subir y ir a dejar, volver tan rápido, muy rápido, en vez de estar viajando por el mar, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanto, por qué algo tan, lo encuentro, cuál sería la palabra? Es decir, se precisa utilizar algo tan rudimentario, ya pudiendo utilizar una herramienta como se supone son los ovnis. A pesar de los zarandeos, el Alción se desenvuelve bien en mares encrespados, mientras el legendario Cabo de Hornos surge en la distancia bañado por el sol. Se recibe una llamada de un pequeño puesto de vigilancia situado en Isla Hornos, a cargo de 2 oficiales de la Marina chilena, observadores solitarios que registran para la posteridad y para los archivos gubernamentales los nombres de los pocos navíos que hoy en día ocasionalmente doblan el cabo. Llegaremos al Cabo de Hornos en unos 20 minutos y permaneceremos en la zona 2 o 3 días. De Isla Hornos desembarca un equipo dirigido por Jean-Michel Cousteau que estudiará no las leyendas de muerte del Cabo de Hornos, sino su poco conocida vida dentro y fuera del mar. Quise hacer un alto acá porque una de las descripciones que hace Ernesto de la Fuente es justamente un bote Zodiac. ¿Y qué estamos viendo aquí? El bote Zodiac. Pero uno podrá decir, oye, bueno, pero un bote Zodiac no va a decirnos que esto es el Mytilus. Obviamente que no. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando en este video y vamos a irnos dando cuenta que la suma es la que va a hablar por sí sola. Estamos leyendo los textos de Ernesto Lafuente. Comencé a bajar hacia la orilla del mar y en uno de los recodos del sendero miré para abajo y divisé la inconfundible figura blanca del Mytilus II, navegando a marcha mínima hacia el centro de la rada. Poco después, y mientras descansaba agotado o a medio camino, vi cómo bajaba en el Zodiac. Algunos minutos después logré abordarlo, ya en el límite con la extenuación. Estoy seguro de que no haber sabido de ese viaje podría salvar mi vida. Ok, Ernesto Lafuente ahora empieza a hablar ahí como corresponde para una historia inventada, otro tipo de asuntos. Pero lo que seguimos descubriendo son estos paralelos entre todo lo que cuenta Ernesto Lafuente del Mytilus con el Alcione. Y yo los invito a seguir en este descubrimiento porque nos vamos a dar cuenta que de las pistas, porque hasta el momento hemos visto pistas, vamos a pasar directamente, pero directamente a lo que es evidencia. El mar. El equipo de tierra reconocerá la isla, empezando por subir al propio Monte Hornos. Aquí el equipo camina por el punto más cercano de cualquier continente a la Antártida, en la última cima de la cadena andina, antes de hundirse en el mar. Para los marinos este era un sitio a evitar, no a explorar. La legendaria Isla Hornos resulta ser tan solo una accidentada masa de turba y arbustos, sin duda uno de los lugares más vacíos de la Tierra. Sin embargo, conforme llegamos a la cumbre, percibo una alegría familiar entre los miembros del equipo. La emoción de estar donde muy pocos seres humanos han llegado antes. Vía satélite, el Alción ha sabido que la lanzadera espacial Challenger ha explotado hace tan solo una hora. La noticia es conmovedora y amargamente irónica para nosotros, que mirábamos con ciertos aires de superioridad a este paso que ha resultado mortal para tantos exploradores.
También el Challenger ha desaparecido en plena travesía. Simplemente perdían toda esperanza. Sin embargo, hoy, con las facilidades de comunicación desde cualquier punto del globo, lamentamos la desaparición del Challenger en tan solo unas horas. Los dos guardas destinados en el cabo nos invitan a un servicio religioso celebrado en su pequeña capilla, en memoria de los astronautas. Nuestro amigo, el almirante chileno que nos acompaña en el Alción, eleva unas oraciones y lee la Biblia. Y siguiendo con el relato de Néstor Lafuente, podemos leer lo siguiente. Posteriormente a la intervención, se refiere a que lo intervinieron por el asunto del supuesto cáncer, tuve oportunidad de conversar con Miguel respecto al imponente lugar al que me habían llevado Marilyn. Partí manifestándole cuán hermoso era el templo que tenían, a lo que Ariel respondió: ese no es nuestro templo. ¿Qué es entonces? Es simplemente un lugar de oración. Nuestro templo se encuentra muy lejos y es sublime y magnífico. ¿Y este qué es entonces? Aquí vienen personas con diferente formación religiosa, las cuales no queremos ofender imponiéndole nuestra forma de culto. Poco a poco se van dando cuenta que nuestro Padre quiere que nos relacionemos con Él de diferentes maneras. En esta parte podemos encontrar justamente lo que acabamos de ver en el video, ¿ya? ¿Y qué vimos en el video? Una capilla que no es un templo. Obviamente que Néstor Lafuente intenta darle mucho mayor énfasis, pero al mismo tiempo nos entrega una clave fundamental, porque está diciendo que los mismos Frenchy le dicen: oye, este no es un templo, en el fondo es solamente un lugar de oración. Pero hay algo más interesante. Un poquito más abajo dice: en las cumbres del cerro hay un agujero por donde penetra luz solar. Ok, fíjense ustedes que si nos damos cuenta en este video, podemos descubrir que la capilla, el lugar de oración, ¿dónde está ubicado? En la cumbre de un cerro. Seguimos descubriendo, ¿ya?, que Néstor Lafuente efectivamente utilizó este tipo de documental para ir integrándolo a la historia de Friendship. Y ojo con esto, porque hemos dado algunos saltos en la historia. ¿Pero por qué? Porque Néstor de Lafuente tiende a hacer estos saltos también. Por lo tanto, se ve un poco desordenado en la historia que Ernesto cuenta, porque nos estamos guiando justamente por el documental, no por la historia de Néstor Lafuente. Espero haberme explicado con la idea, la voy a repetir. Nos estamos guiando por el documental de principio a fin, y no por la historia que Ernesto Lafuente cuenta, porque si lo hiciéramos como Ernesto Lafuente lo cuenta, nos desordenaríamos con respecto al documental. Pero creo que es mucho más efectivo ir viendo el documental para ver cómo Ernesto Lafuente al final ordena el asunto a su propia conveniencia. En toda esperanza. Sin embargo, hoy, con las facilidades de comunicación desde cualquier punto del globo, lamentamos la desaparición del Challenger en tan solo unas horas. Los dos guardas destinados en el cabo nos invitan a un servicio religioso celebrado en su pequeña capilla, en memoria de los astronautas. Nuestro amigo, el almirante chileno que nos acompaña en el Alción, eleva unas oraciones y lee la Biblia. Por lo tanto, lo que podemos entender acá es que estamos viendo justamente lo que escribe Néstor Lafuente. Tenemos la capilla, que nos entrega el contexto religioso al cual Ernesto Lafuente nos lleva hacia la isla de Friendship. Si uno revisa todo el texto de Ernesto Lafuente, por sobre todo cuando él llega a la isla de Friendship, y todas las conversaciones que tuvo con Ariel y con todos los Friendship, va justamente dirigida al contexto religioso, que es lo que estamos viendo en este momento en el documental. Y dice, aquí vienen personas con diferente formación religiosa, los cuales no queremos ofender imponiéndoles nuestra forma de culto. Obviamente que ahí en ese momento se estaba leyendo el texto bíblico. ¿Y qué es lo que dicen los Friendship? Lean Apocalipsis, lean Génesis, lean aquí, lean allá. Siempre referido al texto bíblico, ¿ok? Respetando también la formación
cultural religiosa de las personas. Eso lo deja muy en claro Ernesto Lafuente, y es justamente lo que estamos viendo aquí en estos momentos. Rogamos, Señor, por todos los marinos franceses, americanos, chilenos, todos desolados, volvemos a los rituales de consuelo que aprendimos en la infancia. Aquí las oraciones que confortaron a nuestros antepasados judeocristianos se recitan en 3 idiomas. Durante unos minutos, en una pequeña choza del último rincón del mundo, las barreras de idioma y origen se disuelven. por aquellos que han muerto. En esta parte me voy a permitir leer porque es un tanto más larga. Dice, vía satélite, el Challenger explotó. Se enteran cómo vía satélite. Otra vez más, volvemos un poquito para atrás, donde Alberto Urquiza le vuelvo a decir que ya existían estas comunicaciones. Inclusive dice desde cualquier parte del globo. Por lo tanto, dejemos este asunto de meterle esta idea a la gente de que las comunicaciones poco menos que satelitarias no existían en ese momento. Estaba hablando de 1986. Después dice, el mismo documental dice, oran y leen la Biblia en francés, americanos y chilenos. Si ustedes se dan cuenta, la historia de Frenchy se fundamenta justamente en esto. Lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia, vean Génesis tanto, vean Apocalipsis tanto, ¿ya? Y aquí estamos hablando, cuando se habla de gringos, obviamente hay en la tripulación de las naciones, hay gringos, americanos, franceses, obvio, porque de Jacques Cousteau, y chilenos, porque hay 2 chilenos que van acompañando, 2 o 1 chileno, que van acompañando a las naciones. Después dicen las oraciones judeo-cristianas, cuando se habla de nazis, cuando se habla de esto, que estarían ahí los nazis. Bueno, ojo, porque al ir hilando todo este asunto, nos vamos a dar cuenta que la idea de que los nazis se fueron a instalar allá en el sur chileno va quedando nula completamente. Pero hay algo muy interesante. Dice, las barreras de idioma y origen se disuelven. ¿Qué dice Ernesto de la Fuente sobre los Frenchy? Que no tienen barreras de idioma, que no tienen un origen como lo tenemos nosotros, que nos creemos chilenos, americanos, argentinos, bolivianos, peruanos, etc. No tienen esos problemas. Es exactamente lo que se está diciendo en este documental. Por eso yo digo que la base de lo que toma Ernesto Lafuente para describir la isla de Frenchy es justamente este documental. Y lo vamos a ir descubriendo paso a paso y los invito a que me sigan acompañando en esto. Vuelvo a insistir en esto. Este documental fue realizado en el año 1986. Tiene copyright justamente en el año 1986. Ernesto Lafuente lo tiene que haber visto más o menos en el 87-88 aproximadamente, 1 o 2 años después, porque obviamente no lo puedo haber visto de forma inmediata. Por lo tanto, pero eso lo vamos a demostrar. Vamos a ir mostrando si Ernesto Lafuente lo pudo haber visto o no. Sigamos viendo, sigamos adelante, por favor, los invito. Cada primavera, las aves que aquí se congregan transforman la aridez de Vosgien en una bulliciosa congregación. Las crías de albatros se sitúan en los montículos de barro que a modo de nido han construido sus padres. De Vosgien, el equipo descubre un túnel que conduce a una laguna interior de agua salada. Los hombres sospechan que las mareas y las corrientes pueden arrastrar criaturas marinas que van a la deriva al interior de esta cavidad. Pero no se esperaban la maravilla que encuentran, una plétora de seres etéreos y deslumbrantes. Entre delicados viajeros planctónicos, alpas, sifonóforas, medusas, todos alimentados por las nutritivas corrientes que llegan a esta empalizada oceánica, nadan como si viviesen un sueño misterioso. Algunas de estas criaturas se mantienen suspendidas como naves espaciales. Una tenófora aparece con su fleco iridiscente remando en la noche cósmica. A pesar de su aspecto extraterrestre, la mayoría son nuestros lejanos parientes.
Hay una palabra que se utiliza muchísimo por Ernesto Lafrente: congregación. Y es una palabra que estamos viendo aquí también en este documental, que es la palabra congregación. Pero no solamente eso. Habla el documental de seres etéreos, ¿ya? Y deslumbrantes. Claro, si uno lo ve bien, los Frenchies serían seres deslumbrantes. Habla de algunas criaturas que se mantienen suspendidas como naves espaciales. O sea, incluso este documental habla y asemeja, ¿cierto?, lo que Ernesto Lafrente cuenta en relación a los Frenchies, donde hablamos de ovnis, donde hablamos de naves espaciales, etc. Después habla de noche cósmica. Interesante, todo relacionado con el espacio. Y cuando aparece una especie de medusa, esto muy entretenido, cuando aparece una especie de medusa, dice que tiene aspecto extraterrestre, pero que son nuestros lejanos parientes. ¿Qué se supone que son los Frenchies? Por lo menos los que están aquí, no los que están arriba de parte de Los Ángeles, no, los que están aquí son parientes nuestros, dicen ser terrestres, son parientes, ¿ok? Se les dice extraterrestre porque Ernesto Lafrente de repente habla de extraterrestres, de repente habla de que son como nosotros, hay pilotos de combate norteamericanos, hay una doctora, una científica, hay otro científico, etc. O sea, también son parientes nuestros, son seres humanos. Pero no es todo. Ustedes vieron que el Zodiac entra en una especie de túnel, ¿no? Que es más o menos lo mismo que escribe Ernesto Lafrente. Y al final, Ernesto Lafrente dice que emerge una isla. Si ustedes se dan cuenta, lo vamos a volver a repetir aquí. Si ustedes se dan cuenta, cuando el Zodiac va llegando casi al final, emerge justamente un montículo, que es muy similar a lo que Ernesto Lafrente también va escribiendo en sus blogs. Sigamos adelante. ¿Qué es Friendship? Una organización. Una organización. ¿Y a qué se dedicaban exactamente? O más o menos. Científico, no sé, algo científico. ¿Qué es mejor que Ernesto Lafrente nos explique qué es Friendship? Lo acaba de decir recién. Una organización científica. Claro, uno ya lo está diciendo en hipnosis. Pero la pregunta es, ¿realmente Ernesto Lafrente está hipnotizado? ¿Es así? Voy a agregar acá un corto, algo muy cortito, una entrevista que yo le hice a Cristian Pérez, experto en hipnosis, hipnoterapeuta, que nos va a dar a entender que probablemente, con toda seguridad, Ernesto Lafrente no está hipnotizado. Así como tampoco probablemente lo estuvo Claudio Pastén. Pero bueno, voy a agregar ahora un pedacito de esa entrevista que después la voy a dar en extenso a Cristian Pérez. Pero antes de ver este corto de la entrevista a Cristian Pérez, volvamos a lo que estábamos viendo. ¿Quién mejor que Ernesto de la Fuente para explicar qué es Friendship? ¿Qué dice Ernesto de la Fuente? Dice una organización científica. Bueno, ¿y qué es lo que hace Jacques Cousteau? Jacques Cousteau tiene una organización científica. Tenía porque ya está fallecido, pero su familia continúa con esto, ¿ok? Y obviamente el barco Alcione, así como el Calypso, que fue el primero que él tuvo, eran barcos científicos. Lo que estamos viendo aquí, si ustedes suman todo lo poco todavía que hemos mostrado y llegamos hasta acá, nos vamos dando cuenta que la tecnología está en el Alcione, que las comunicaciones satelitales están en el Alcione, estamos hablando del 86, ¿ya? Que este viaje, ¿cierto? Que donde se abre, ahí al fondo aparece una isla y se habla de extraterrestre en el documental, todo eso lo ha mencionado también Ernesto Lafrente. Y ahora nos entrega otra clave más, una organización científica. Y hay que reiterarlo. ¿Qué hacía Jacques Cousteau? Jacques Cousteau era científico, pero no solamente eso. Y aquí es donde vamos a ir entendiendo algo más. Ernesto Lafrente era productor de televisión, según se sabe, según él mismo lo dice, según lo dice mucha gente. Ok, ¿y qué hacía Jacques Cousteau? ¿Qué hacía Jacques Cousteau? También hacía producciones televisivas, producía sus propios programas. Pero no solamente eso. Si ustedes se dan cuenta y leen los textos de Ernesto Lafrente,
a Néstor Lafuente le encanta la ciencia. Habla mucho en estos textos de ciencia, ¿ya? Es un tipo muy inteligente, Néstor Lafuente. No es tonto. No estamos hablando aquí de un tipo que no sabe nada. Al contrario, Néstor Lafuente es un tipo muy letrado, ¿ok? Y vemos no solamente un paralelo con el Alcione, con respecto al Mitilo y la Isla Friendship. Él era productor de sus propias producciones para cine y televisión, que es lo mismo que también hacía Néstor Lafuente. Encontramos otro paralelo más. Probablemente eso hacía que Néstor Lafuente estuviera muy al tanto de todo lo que hacía Jacques Cousteau. Vamos a ver ahora un cortito de la entrevista a Cristian Pérez. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Néstor Lafuente, que también empieza a hablar en lengua sin que el hipnoterapeuta le dijera nada? Hay una serie de patrones, no solamente en lengua, fíjate que también citan el Génesis. Sí, citan muchas cosas. ¿Ya? Y ahí hay cosas interesantes también, porque hablan en un español antiguo. Tú me decías el otro día hablando de esto de los lenguajes, del lenguaje, que habría sido mucho más interesante, por ejemplo, que tanto Pastén como Néstor Lafuente hablaran en una lengua más conocida, por ejemplo el inglés. O en arameo, hubiera sido interesante. Y no una Jehová. Fíjate que en el caso de Pastén no encuentran un idioma conocido. Yeah. En el caso de Lafuente dicen que las ciertas letras, esto se parece un poco a algunas lenguas antiguas, pero no es un arameo o alguna lengua antigua, por ejemplo, que sea fluida. Eso hubiera sido interesantísimo. Por eso, o sea, descubrimos entonces que estos tipos que aparentan estar hipnotizados y que aparentan hablar en lengua, lo hacen en un lenguaje que es supuestamente desconocido y hacia re fácil, porque yo también te puedo hablar chinchiranga, chonga, ching, chunga, changa, changa, chonga. Y te va a decir, viene allá por la China, ya, y ahora, pero son lenguajes que ya los chinos no hablan. Si tú lo puedes volver a repetir exactamente lo que acaba de inventar. Chingan, chonga. Ya te das cuenta, ¿no? Es lo mismo que pasó con Pastén, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo interesante? Entonces, me estás dando la razón en un punto también. Dime. Yo no estoy hipnotizado. Estás en un estado de vigilia. Ahora, no estás hipnotizado. Entonces, Pastén podría no haberlo estado también. Y si estuvo hipnotizado, que es lo que yo creo, tampoco mueve tanto los cimientos. O sea, entonces, no es una prueba. Entonces, ¿cómo podemos descubrir si lo estaba o no lo estaba? O algo que nunca vamos a ver. Yo creo que estaba, pero eso no cambia que la hipnosis no sea un método infalible de prueba de la verdad. No es un polígrafo. La persona en esta hipnosis se comporta prácticamente igual a una persona en estado de vigilia. ¿Ya? Y eso lo podemos demostrar empíricamente, hipnotizando a cualquier persona que quiera. Si yo tuviera que resumir todo lo que hemos hablado, Cristian, en relación tanto, porque hemos abarcado mucho más la hipnosis de Claudio Pastén, porque son las más visibles. Correcto. Hemos tocado algo también de lo de Néstor Lafuente. Si tú tuvieras que resumir en pocas palabras, desde el punto de vista protocolar, desde el punto de vista de tu expertise, ¿cómo definirías entonces finalmente estas hipnosis? Primero, no concluyentes como medio de prueba. ¿Ya? Para decir que el relato, sostenido en este caso por Pastén, ¿ya? Es real. Okay. O sea, de todas maneras. Y ahora, desde el punto de vista de hipnoterapeuta, ¿cómo definirías esto al final? Creo que la mayoría de la hipnosis, el fin no era investigar, sino que era conseguir un relato de a la cámara. Y lo peor, a nivel de producción, digamos, lo que se trata de hacer es generar la imagen o la idea colectiva, masiva incluso, como son los medios, de que un relato a través de hipnosis es un medio de prueba prácticamente... Qué interesante lo que estáis diciendo. 100% fiable. Y eso no es así. Acabamos de ver una parte, solamente una parte, de una entrevista que yo le hice a Cristian Pérez, muy extensa, donde hablamos de la hipnosis tanto de Claudio Pastén como de Néstor Lafuente. Y la conclusión final de Cristian Pérez es que estas hipnosis fueron muy mal realizadas, hechas para la producción de televisión, hechas para llamar la atención del público y para hacer creer también de que la hipnosis es una prueba. Cristian, como experto, está diciendo lo contrario, ¿ya?
Pero hay que recordar que en el primer capítulo yo a ustedes les di una clave más de tantas de lo que hizo la producción. Patricio Bañados le advierte a Ernesto Lafuente, más o menos, lo pueden ver en el primer capítulo, le dice, oye, ojo, porque te van a hipnotizar y yo creo que tú debes tener un pacto secreto con los Friendship de no hablar y bla. ¿Y qué hace Ernesto Lafuente? En esta hipnosis dice, no puedo hablar porque tengo un pacto, tengo una promesa de honor con los Friendship de no hablar. Casualmente, lo mismo que le había transmitido Patricio Bañados a Ernesto Lafuente lo repite en una supuesta hipnosis. Ok, pero vamos a pasar, permítanme, continuar con esto. Hay un símbolo de la Alcione que creo que nos va a entregar otra pista más para empezar a entender o seguir entendiendo cómo se va hilando todo esto con Ernesto Lafuente, el Mytilus, el Alcione y la isla de Friendship. Veámoslo. Bueno, lo que estamos viendo ahí es el símbolo de la Alcione, de la nave Jacques Cousteau. Ok, pero se cuenta una historia con respecto al nombre de Alcione o Alcione. Se dice que en la mitología griega Alcione era la hija de Eolo, que como castigo fue transformada en Alción, ave marina, también llamada Martín Pescador, por haber comparado la felicidad de su matrimonio con el de Hera y Zeus. Estoy leyendo por lo demás aquí en Google. Pero hay otro significado más también para Alcione, que tiene un sentido mucho más cósmico. Bueno, según Wikipedia y toda la información que uno pueda encontrar al respecto, dice: Alcione es el miembro más brillante del cercano cúmulo abierto de las Pléyades. Hay un número de estrellas más débiles muy cercanas a ella. Todas probablemente son también miembros del mismo cúmulo. El catálogo de componentes de estrellas dobles y múltiples enumera 3 compañeras. B es 24 Tau, una estrella AO de la secuencia principal con magnitud 6.28 a 117 segundos de arco de distancia, etc. Lo que estamos descubriendo es que Alcione tiene directa relación con el espacio. Y esto es relevante también para ir entendiendo todo el asunto que va contando Ernesto Lafuente. Cuando hablamos del símbolo del Alcione, descubrimos 2 cosas. Ese símbolo místico, ¿no?, donde tiene relación directa con los dioses, Eolo en este caso, ¿okay?, estos dioses griegos. Y por otra parte, tenemos este asunto más bien cósmico, que representa también la estrella de las Pléyades. Por lo tanto, se asemeja mucho también otra vez a lo que habla Ernesto Lafuente, donde se menciona a Dios, por un lado, y se menciona a los ángeles, por otro, y también a los extraterrestres, y también a nosotros, los terrestres. Tiene una conjugación de absolutamente todo. Pero permítanme hacer un resumen hasta el momento. Ernesto Lafuente habla que cuando va llegando a la isla, parte en el Mytilus, lo siguen unos delfines. Claro, muy entretenido. Pero también podemos apreciar lo mismo en el video de Jacques Cousteau, tanto para el Caballero del Viento o Molino del Viento, porque se le llama de las 2 formas, o para el Alcione. Vemos exactamente lo mismo. Habla Ernesto Lafuente de un Zodiac. Bueno, un barco, cualquier barco puede tener un Zodiac, pero nos estamos refiriendo específicamente al Mytilus y al Alcione en este caso. Casualmente, el Mytilus sufre una avería. Cuando es reparado, según Ernesto Lafuente, ojo con esto, porque la historia real del Mytilus no habla de esto, ¿ya? Ernesto Lafuente es el que agrega la parte donde dice que los Friendship le habrían agregado 2 motores diésel. Casualmente, una vez que el Caballero del Viento o el Molino del Viento tiene un problema, aparece Jacques Cousteau con el Alcione con 2 motores diésel. Muy similar a la historia del Mytilus. Voy a dejar un pasaje que a mí me encanta de todo lo que hemos descubierto hasta el momento, pero lo voy a dejar para lo último. Se habla de automatización. En esos tiempos la automatización ya se ocupaba, si no era ningún misterio. Pero Ernesto Lafuente lo plantea justamente como un misterio.
Y todos quienes creen en la isla y hablan del Mitilus, esto que lo otro, hablan del barco automático. Bueno, el Alcione ya en esa época, que fue votado en el 85, mantengan esto en memoria, votado me refiero, echado al agua, en el 85 ya tenía esa tecnología. Y ustedes comprenderán que no se construyó en el 85, esta tecnología ya venía mucho antes. El Alcione era automático completamente. Un asunto muy interesante es que el mismo video menciona que llegaron a una isla remota. Estamos hablando cuando llegan aquí en Chile, ya al Cabo de Hornos. Se habla de una isla remota. ¿Qué es lo que es Friendship? Es una isla remota. No cualquiera llega. Y esto también es importante. Llegan donde hay un faro. Ustedes vieron el faro. Un poquito más adelante vamos a hablar del faro. Manténganlo en memoria. Porque parte de la historia de Friendship, parte hablando de un faro, ¿ok? Donde supone que unas personas quemadas vieron unas naves extraterrestres, ya según lo ha contado Octavio Ortiz, que se lo transmitieron los Friendship, etcétera, etcétera. Bueno, ojo con esto porque lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ernesto Lafuente habla de un templo, lo vieron ustedes en los textos. ¿Y qué nos encontramos en esta remota isla? Con una pequeña capilla. Y ojo porque el Friendship le dice a Ernesto Lafuente, no es nuestro templo está en otra parte. Bueno, aquí es lo mismo, la capilla representa al templo, pero no es el templo en sí mismo, y más encima habla de que está sobre una montaña y un cerro. Bueno, ¿dónde estamos viendo la capilla? Justamente sobre un cerro. Dice que es solamente un lugar de oración. Justamente, una capilla es un lugar de oración. ¿Casualidad? Dentro, permítanme porque estoy leyendo, tengo mi apunta acá para que no se me haya nada fuera. Decía que dentro de uno de los pasajes que a mí me va dejando claro, y no puede ser casualidad, es aquel donde Ernesto Lafuente dice que para llegar a los quemadores tiene que pasar por el puente. Y se encuentra con los Friendship, con dos Friendship, Ariel me parece, y no sé cuál es el otro, no me acuerdo en este momento cuál es el otro, están conversando sobre el petróleo, el gasto de petróleo. Si ustedes ven y retroceden un poquitito hacia atrás, justamente en el puente del Alcione está Jacques Cousteau hablando de ahorrar petróleo, porque esa era la idea ya de Jacques Cousteau. Cousteau confía al ordenador todas las operaciones que regularán automáticamente las turbovelas y los motores para mantener una velocidad de crucero constante y permitir la máxima economía de carburante. Por lo tanto, esa casualidad tan grande que menciona Ernesto Lafuente, deja de serlo, por favor. Cualquiera que vea todas estas similitudes que está planteando el video de Jacques Cousteau y lo que escribe Ernesto Lafuente, discúlpenme, pero creo que cualquier persona objetiva diría, miércoles, esto parece una copia de este video. Pero no quiero llevarlos a confusión. Hay algo que aclarar. Ustedes se habrán dado cuenta que me he preocupado de colocar la fecha de este video, ¿no? De estos dos videos que he presentado. 1986. El Alcione estuvo en Chile en el año 1986. Entonces uno tiene que preguntarse y decir, bueno, ¿cómo? ¿Ernesto Lafuente adivinó todo lo que iba a pasar en este documental de Jacques Cousteau? ¿Lo adivinó? ¿Lo anticipó? No, pues. Ojo con esto, porque hasta el año 85-86 Ernesto Lafuente no había ido a la isla. Ojo con esto, no nos confundamos con los años. En unos momentos más, vamos a descifrar si Ernesto pudo haberse enterado de este video de Jacques Cousteau, si tuvo el tiempo para hacerlo, cuándo fue, qué año fue específicamente a la isla Friendship por primera vez, porque recordemos que hasta el 85, 86, 87 Ernesto no podía hablar de la isla, no podía, si no había ido, ¿ok? Fue después del 87, ya vamos a ver el año en específico. Y por lo tanto lo que nos quiere decir que solamente Ernesto Lafuente hablaba del Mitilus, pero ¿qué es lo que hablaba? Hablaba un contexto general, que era blanco, etc. Hasta ese momento Ernesto Lafuente decía haberse subido al Mitilus, llevar gente al Mitilus, sí,
pero no lo describía. De hecho, cuando yo hablo con Daniel le pregunto, oye, ¿Ernesto Lafuente alguna vez describió en el 85, 86, 87 el Mitilus? No, me dice, siempre habló de un yate blanco. Ok, habló de un yate blanco. Pero en su escrito, en sus blogs, Ernesto Lafuente describe al Mitilus. Y si todavía tienes dudas, de que el Alcione representa al Mitilus y al mismo tiempo representa la isla, bueno, permíteme mostrarte lo que viene a continuación. Vemos entonces cómo describe Ernesto Lafuente los colores del Mitilus II. Dice, el interior del Mitilus II es cómodo y acogedor, y lo que más llama la atención del que está acostumbrado a navegar en embarcaciones pequeñas es su limpieza. Su decoración es de color blanco, matizado de vez en cuando con toques de verde, claro, lo que contrasta en forma hermosa con sus barnizadas maderas. Bueno, vamos a ver si efectivamente el Alcione cumple con estas condiciones. Bueno, ya sabemos. Ernesto Lafuente describe blanco, verde y maderas barnizadas. Algo típico en los barcos, blanco con madera, pero el verde es muy específico. Pero si se cumple también este asunto de que los Friendship andan todos vestidos de blanco. Pero veamos qué dice Ernesto Lafuente en relación a la vestimenta de los Friendship, si realmente tenían que estar vestidos de blanco o no. Después, pero sin transición, recuerdo haber estado en una sala donde me ayudaron a vestirme con ropa interior nueva. Luego me entregaron un buzo blanco, grueso y de muy buena calidad, que, entre paréntesis, era la vestimenta que todos allí usaban. Es decir, todos los Friendship principalmente andaban todos con buzos blancos. Vamos a ver si lo que seguimos descubriendo en el Alcione cumple esta característica. Creo que nadie podría negar que estamos hablando efectivamente de que el Mitilus representa al Alcione o viceversa. Voy a correr un poquito hacia acá para que ustedes puedan empezar a ver en este momento lo que es el Alcione. Lo estamos viendo de color blanco, vamos a ir mostrando algunas imágenes. Ahora pueden ver el color verde sobre la cubierta del barco, pero en el interior también hay de color verde. Hay blanco con matiz verde y también barnizado color madera o madera. Se está cumpliendo algo que dice Ernesto Lafuente en relación al Mitilus 2, no al 1, al 2, ojo con esto. Pero, ¿qué pasa entonces con la vestimenta blanca? ¿Se cumple o no se cumple en el Alcione en relación a los Friendship? Vamos a ver. Lo que estamos viendo aquí es un video de Jacques Cousteau arribando a Nueva York, los Friendship, o mejor dicho, la tripulación del Alcione, todos vestidos de blanco. Pero no solamente eso, también los podemos ver en Chile vestidos de blanco. Estamos viendo cómo estos Friendship, que son del Alcione, aparecen también vestidos de blanco. Si todo lo que hemos visto hasta este momento aún no te calza, pues bien, te vamos a agregar mucho más todavía, ¿ok? Aunque yo creo que ya te has convencido, si todo esto lo ves con objetividad, te has convencido que estamos viendo una mezcla que hace Ernesto Lafuente entre el Alcione, el Mitilus y la isla Friendship. Al final, el Alcione representa las dos cosas, representa al Mitilus y también representaría a la isla de Friendship.